Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para contaros la actualidad, para informaros, para enmarcar las noticias de la actualidad y para opinaros sobre los principales asuntos. Todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, y aprovechando un ambiente, el de esta cadena, que es un ambiente de libertades. No nos interesa la gente que viene a leer el argumentario que le han prefabricado en su partido y que luego resulta que cuando sigues algunas tertulias en varios medios descubres que todos están diciendo lo mismo con los mismos términos incluso. Propio de telepedros. Esto desde luego no es una telepedro, como iréis analizando si nos dedicáis 5 o 10 minutos, no hará falta mucho más. Bueno, probablemente la noticia del día de hoy, tengo dudas si es esta o no es esta, pero en cualquier caso se ha resuelto el rollo del pasaporte de Begoña Gómez. ¿Y cómo se ha resuelto? Se ha resuelto porque el juez Juan Carlos Peinado ha decidido marcharse de vacaciones y le ha dejado el asunto al juez sustituto, que le ha caído la patata caliente y ha tenido que decidir pues más bien a la carrera, porque bueno, el viaje que pretendía Begoña Gómez a Turquía era como mucho esta tarde-noche, mañana por la mañana. Entonces, en la última circunstancia resulta que el juez sustituto ha apoyado la decisión de Peinado en no dejar el pasaporte a Begoña Gómez para que vaya con su marido a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Eso sí, el juez sustituto considera adecuado que pueda usar el pasaporte en el viaje a Londres para asistir a la graduación de una de las hijas de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. Así es que la mitad, podríamos decir que la mitad. Hay enorme indignación porque Peinado haya dejado este asunto al sustituto, no lo haya querido resolver, en fin. Otros pensamos que Peinado le ha dado normalidad a este caso. El caso Begoña Gómez no es distinto al de otros y sería criticado si lo hubiera tratado como un caso distinto a otros. ¿Qué hubiera pasado si esto me pasa a mí? Pues que el juez se hubiera ido de vacaciones y le hubiera dejado la solución del problema al juez sustituto, que es exactamente lo que ha hecho el juez Peinado. Así es que toda esta crítica tiene un punto de irracionalidad, porque están muy quemados con el juez Peinado por muchas de las decisiones que ha tomado y están todos como víboras al rescate de Begoña Gómez. Begoña Gómez no va a poder ir a Ankara. No sabemos qué hará su marido, si volver de Ankara, recogerla en el Falcon, que lo usan como si fuera suyo, y llevársela a Londres, o si por el contrario la señora Gómez tendrá que comprarse un billete de avión y reunirse en Londres con su marido y tal vez volver con él en el Falcon. Sánchez sí que parece claro que va a ir a Londres con el Falcon, eso también lo tenemos bastante claro. Bueno, empezamos nuestro recorrido internacional en Venezuela, porque pues continúan las labores de rescate, aunque algunos equipos han vuelto ya, consideran pues que no pueden echar pues más ayuda de la que han puesto a disposición del gobierno de Venezuela. Todavía hay mucha gente enterrada bajo los escombros. ¿Cuál es el balance? El balance al gobierno de Venezuela se le critica, entre otras cosas, porque los balances cada vez son más alejados en el tiempo. El balance que manejamos a estas horas del lunes, las 7:33, es el balance que hizo Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, en la noche madrugada del domingo. Y ese balance era de 3.342 muertos y 16.740 heridos. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, y sobre los españoles afectados por el doble terremoto que tuvo lugar en Venezuela, pues de momento ha ascendido el número de fallecimientos, son ya 35 los que han muerto a consecuencia del terremoto, son 140 los que se consideran desaparecidos y continuamos teniendo a 11 que están bajo los escombros. Y la verdad es que no han podido solucionar lo que les tiene enterrados bajo los escombros. No se les puede considerar fallecidos, aunque los días pasan y las posibilidades se reducen de encontrar
a cualquiera con vida bajo los escombros. Pero bueno, hay que dejar tiempo al tiempo y hasta ahora lo que sabemos es que con la información que tienen las autoridades hay 11 españoles que están enterrados bajo los escombros. Bueno, dejamos la actualidad en Venezuela a expensas de que pueda llegar algún balance nuevo de víctimas y heridos, que se los daremos rápidamente a continuación. Esta noche ha sido una noche de infierno en Ucrania por un ataque ruso muy intenso que califican los ucranianos de un infierno sobre Kiev. El infierno sobre Kiev se salda con un balance provisional de 20 muertos y bueno, los que escriben del ataque dicen que hacía tiempo que no vivían nada tan cruel como lo que han vivido esta noche y madrugada. Bien, y de ahí nos vamos a la cumbre de Ankara. En la cumbre de Ankara hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Ahí está Mark Rutte ya empezando a entrevistarse, el secretario general de la OTAN, empezando a entrevistarse con algunos de los mandatarios que han acudido al encuentro previsto de la OTAN, a esa cumbre. ¿Cuál es el elemento central de la cumbre? Pues desde luego el gasto en defensa, actual y futuro. ¿Qué se juega la OTAN en esta cumbre? Pues se juega exhibir una desunión bastante obvia entre los países miembros porque, bueno, pues muchos no atienden los requerimientos que hace, por ejemplo, Donald Trump, que va claramente a la cumbre con la idea de decirle a los europeos, bueno, mira, ahora vuestra defensa depende de vosotros mismos, no le pidáis a Estados Unidos si no hacéis ese incremento de gasto tan relevante de llegar al 5% de los presupuestos de los países miembros, que lo exige a Europa y también a Canadá. Claro que está en la misma que muchos países europeos cuyo gasto no alcanza. Circunstancias que siempre que está Trump en escena no son menores. Ha dicho el presidente norteamericano que él si va a la cumbre es porque tiene una relación de admiración, respeto, etcétera, por el presidente turco, por Erdogan, y que por eso va a la cumbre, con lo cual pues ha sido un desaire al resto de los líderes que van a concurrir a esa cumbre de Ankara, a la que ya hemos dicho que no va a acudir Begoña Gómez como acompañante de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez también es importante en esa cumbre porque va a tener un cara a cara con Donald Trump, después de que haya dicho Donald Trump 20 las veces que España no es un aliado estable, que España es lo peor y que, en fin, que está muy defraudado y todo el lío. Después de que España pues no prestara las bases conjuntas a Estados Unidos cuando se libraba pues la guerra con Irán. Vamos a ver a continuación cuáles son las claves de esta cumbre de la OTAN en Ankara. Se acerca la cumbre de la OTAN, donde Donald Trump llega con importantes decisiones. Aparece para advertir de que la etapa de protección a Europa ha finalizado. Durante décadas, la administración de la Casa Blanca asumió el peso principal de la defensa europea, que sin embargo Trump asegura que ahora es parte del pasado. Según confirmaba el embajador estadounidense ante la OTAN, Estados Unidos seguirá siendo un orgulloso miembro de la OTAN, pero sus responsabilidades son globales y ya no puede concentrar sus recursos en la seguridad de Europa. El presidente llega además con una serie de peticiones, y es que la administración reclama la construcción de una verdadera capacidad militar europea ante amenazas y quiere convertir el rearme europeo en una oportunidad económica para la industria estadounidense. Con esto, Donald Trump pretende evitar que el dinero que los estados europeos destinen a defensa se quede en su mayoría en Europa y que, además, el resto de aliados de la OTAN incrementen la riqueza de las empresas estadounidenses. Muchas gracias, Lara Guerra. Vamos con la droga en España, porque hoy hay noticias muy relevantes sobre la droga que os van a ayudar a componer vuestra particular posición sobre este tema, un tema que en mi opinión amenaza la seguridad de la sociedad española. Una materia en la que pues yo ruego que entre todos consigamos que los partidos políticos tomen cartas en este asunto y cambien cosas. Y para ello es necesario que lo formulen en sus programas políticos
cuando se presenten a elecciones, pues que lo hagan. Pero aquí está claro que necesitamos un endurecimiento de penas, está claro que necesitamos un tratamiento de los funcionarios corrompidos por el narcotráfico, está claro que necesitamos juzgados especializados y, sobre todo, está claro que necesitamos que la Policía y la Guardia Civil cuenten con los medios necesarios para atender este asunto y que no tengan que salir al mar a jugarse la vida para perseguir narcolanchas, sino que tengan sistemas de detección del tráfico mucho más pues seguros, eficaces y que hagan el control más pues serio que lo que es simplemente la detección como se lleva a cabo ahora. En este sentido, hoy hay una noticia verdaderamente llamativa y es que hay 106 policías y guardias civiles que han sido detenidos por su relación con clanes del narcotráfico. 106 puede parecer mucho y seguramente es mucho, desde luego es mucho más de lo que pensábamos que era. En cualquier caso, pocas veces se dan estos datos, ahora empiezan a darse porque es tan relevante. Bueno, miren, es que yo se lo digo aquí, siempre el narco maneja muchísima pasta en España, tanta como que pues, para ellos no es un problema untar con 20 millones como aquel jefe de la UDEF o que tenía la casa emparedada de billetes como si fuera Pablo Escobar. Bien, y por completar el panorama sobre la droga, tengo que informaros de la desarticulación de una rama de los Dominican Don't Play, que es una banda latina que opera en España y que tenía capacidad para producir y para colocar en el mercado 5 millones de pastillas por semana. Ahí ven las pastillas, bueno, parte de ellas, claro. La desarticulación ha tenido lugar en Madrid, como es obvio, ya lo saben ustedes, y bueno, pues nos alegramos mucho, pero esto no deja de ser un episodio que está puesto aquí para que ustedes lo vean, porque tengo yo interés en que sepan la cantidad de negocios y subnegocios, en este caso el de las pastillas, que tiene el tema de la droga y cómo, pues, si hay una organización que es capaz de producir y colocar 5 millones de pastillas a la semana, es porque hay una demanda que ampara esa oferta. Si no, bueno, pues no harían las pastillas para perder dinero. Bueno, dejemos el tema de la droga y hablemos de los menas, porque resulta que la Fiscalía de Madrid ha emitido un informe en el que la Fiscalía afirma que el 70% de los menas que hay en Madrid son mayores de edad, es decir, que no son menas. Y de eso quería yo hablar con doña Isabel Pérez Moñino, que es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y que creo que ya nos acompaña por Zoom. Muy buenas tardes, doña Isabel. Muy buenas tardes, Javier. Vamos a ver, esto viene a reforzar el planteamiento que han hecho ustedes históricamente sobre esos menas que están aquí, acogidos a una disciplina carísima y sometiendo a la población a unos problemas bastante importantes también, pero que ahora, si la Fiscalía dice que el 70% son mayores de edad, ¿qué hacemos ahora? Y sobre todo, tiene mucha importancia que lo diga la Fiscalía, entiendo yo. Bueno, yo creo que los españoles saben perfectamente que en España hay muchísimos ilegales, impostores que se hacen pasar por menores y que se benefician del coladero que han montado los partidos de siempre, en las distintas regiones de España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y estas plazas de menas y falsos menas se financian con los impuestos de todos los españoles y lo que están haciendo es pues, favorecer a determinadas ONGs que se están lucrando con el tráfico de personas. Gracias a Vox, en las regiones donde hemos conseguido alcanzar ese acuerdo de gobierno, por fin se va a aplicar sentido común y por fin se van a hacer las pruebas de edad a todos los supuestos menas que llegan sin documentación y se les va a hacer esta prueba de edad para certificar si realmente son menores de edad o no son menores de edad. El tiempo vuelve a dar la razón a Vox y con este informe de la Fiscalía de Madrid, pues se nos vuelve a dar la razón. ¿Piensan ustedes en alguna iniciativa para impulsar que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tome cartas en este asunto y decida, pues, tal vez la expulsión de los centros de mena de todos estos que son mayores de edad, previa prueba o lo que tengan que hacer para demostrarlo? Bueno, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva 7 años
7 años insultando y demonizando a Vox en Madrid y llamándonos racistas precisamente cuando planteamos propuestas encaminadas a plasmar las mismas políticas que se han plasmado en Aragón, que se han plasmado en Castilla y León, que se han plasmado en Extremadura y que se han plasmado en el acuerdo de gobierno en Andalucía. Nosotros desde Vox hemos planteado que se hagan las pruebas de edad a todos los supuestos menas que Sánchez nos envía, no únicamente a los que cometen delitos, que es lo que refleja ese informe de Fiscalía de Madrid. Nosotros creemos que se haga la prueba de edad a todos los menas que Sánchez nos envía. También hemos propuesto, por ejemplo, firmar esos convenios de reagrupación de los menas a sus países de origen. Hemos propuesto distintas iniciativas y siempre hemos contado con el voto en contra del Partido Popular, que se ha unido a la extrema izquierda para tumbar absolutamente todas las propuestas de Vox. Yo creo que es sencillo y los españoles lo van a entender, porque cuando un mena llega a Madrid, cuando un ilegal llega a Madrid y dice que no tiene documentación y dice que es menor de edad, el gobierno de Díaz Ayuso les pone una alfombra roja y les pone una plaza de mena que nos cuesta a todos los madrileños 6.000 euros al mes. Sin embargo, si ahora un extranjero llega, por ejemplo, a Extremadura y dice que es menor de edad, se les van a hacer las pruebas de edad gracias a Vox a través del sistema de salud extremeño. Y esto es lo que estamos reivindicando que se haga también en Madrid. No tenemos que esperar a que los supuestos menas delincan. Tenemos un caso muy relevante este año, un supuesto mena, un falso mena, Mohamed Rifai, de 23 años, acogido en el centro de menas de Hortaleza, que resulta que viola a una niña en un parque y cuando se le hacen las pruebas de edad por parte de Fiscalía se determina que tiene 23 años. Es decir, claro que tenemos falsos menas en el sistema de acogida de la Comunidad de Madrid y desde Vox seguimos planteando propuestas encaminadas a aplicar el sentido común como se están aplicando en otras regiones de España. Y para ustedes, ¿qué es lo que habría que hacer con estos menas que son mayores de edad y han engañado y están sometidos a los centros conocidos como centros de menas? ¿Expulsarles de ellos? Lo primero que hay que hacer es señalar, efectivamente, como he dicho al inicio de mi intervención, al Partido Popular y al Partido Socialista que han creado un entramado y un coladero del que se están beneficiando estos impostores que se hacen pasar por menores. Tenemos que poner freno a esto, tenemos que poner freno a extraer impuestos a todos los españoles para pagar plazas de mena, 6.000 euros al mes cada plaza de mena en Madrid. Es una verdadera vergüenza con recursos que no llegan a nuestros propios hijos. Entonces, yo creo que tenemos que señalar el problema, por supuesto, hacer las pruebas de edad a todos los supuestos menas que Sánchez nos envía, no solamente a los que cometen delitos o a los que hay dudas razonables. Yo creo que hay que hacer la prueba de edad a todos y firmar esos convenios de reagrupación, si son efectivamente menores, con sus padres en sus países de origen. Esto lo posibilita la Ley de Extranjería, el artículo 35. Las comunidades autónomas pueden firmar esos convenios de reagrupación. Desde luego, lo que no podemos hacer es decir que son tan españoles como Abascal, quedarnos de brazos cruzados y esperar a que cometan delitos para hacerles la prueba de edad, mientras señalan a Vox y nos estigmatizan y nos llaman racistas por pedir que se aplique el sentido común también en Madrid. ¿Cuáles son los municipios en Madrid que están más tensionados por los menas? Imagino que uno de ellos era Alcalá de Henares, donde hemos escuchado muchas veces pues que allí moran, no se sabe cuántos, pero muchísimos menas y han producido algunos incidentes de orden público. Bueno, en concreto el de Fuenlabrada, el de La Cantueña, que se ha abierto a lo largo de esta legislatura por parte del gobierno de Díaz Ayuso, que se invirtieron 24 millones de euros para rehabilitarlo y que hoy sabemos que hay 100 supuestos menas dentro de ese macrocentro que ha construido y que ha edificado la Comunidad de Madrid y que está situado en Fuenlabrada. Tenemos otro centro en Hortaleza, un centro que ha causado muchísimos problemas. Los trabajadores que prestan sus servicios en estos centros de menas saben perfectamente lo que está ocurriendo allí dentro. Pero la realidad es que no podemos obligar a un gobierno, no podemos obligar al gobierno de España a acoger a supuestos menores de los que su gobierno, el gobierno de sus países, no se quiere hacer cargo. No podemos extraer los impuestos de todos los españoles que pagan con muchísimo esfuerzo para pagar plazas de mena, 6.000 euros al mes cada plaza de mena en Madrid. Esto es una verdadera barbaridad, con recursos, psicólogos, profesores, educadores, transporte público, comida adaptada a su cultura, cocineros adaptados a su cultura, seguridad
y todos los servicios, como digo, que no llegan a los españoles de a pie. Nosotros tenemos propuestas, tenemos la aplicación del sentido común, que es lo que hemos conseguido en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León y en Andalucía, y es exactamente lo mismo que queremos aplicar a nivel nacional en todas las regiones de España y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid. ¿Volverán a la carga la Asamblea de Madrid sobre ese particular, los de Vox? Por supuesto, volveremos a señalar un problema que están sufriendo muchísimos españoles allí donde se han ubicado estos centros de ilegales, porque, como he dicho, muchos no son menores de edad, pues los vecinos están sufriendo las consecuencias devastadoras de tener a chavales en edad militar deambulando alrededor de estos centros, cometiendo los peores delitos, mataleones contra personas mayores, atracos, violaciones contra chicas, agresiones sexuales contra trabajadoras sociales, y esto también nosotros lo vamos a señalar frente al silencio del Partido Popular en Madrid, frente al ocultamiento de estos datos por parte del Partido Popular en Madrid. Desde Vox vamos a seguir dando voz a todos estos incidentes, a todos estos problemas, y vamos a seguir planteando soluciones sensatas, soluciones de sentido común, soluciones que se están aplicando en otras regiones de España y que aquí en la Comunidad de Madrid no entendemos por qué el Partido Popular no quiere aplicar esas mismas propuestas que ya se están aplicando en otras regiones de España. Doña Isabel Pérez Moñino, un placer enorme tenerla en el programa. Gracias por sus explicaciones, nos queda bastante claro el asunto. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Bueno, precisamente de Isabel Díaz Ayuso quería yo hablar a propósito de que hoy ha asumido Alberto Núñez Feijóo una ley que aprobó la semana pasada el gobierno de Ayuso para Madrid. Es concretamente la ley que pretende proteger a los concebidos pero no nacidos. Parece que Feijóo ahora es partidario o promete que cuando llegue al poder, si es que llega al poder, va a impulsar una ley a nivel nacional que pretenda lo mismo que la ley de Ayuso y que, entre otras cosas, extiende las posibles ayudas que concurren sobre una embarazada que tenga determinados problemas a las que estén con un hijo en ciernes, pero que esté, aunque sea recién concebido. Ese es el planteamiento que parece que ahora defiende Alberto Núñez Feijóo. Y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando. Bueno, pues esperemos que sea así, que sea lo más pronto posible. Tengo que hablaros del Club de Amigos para recordaros que si habéis llegado a la conclusión de que defendemos muchas ideas comunes, vosotros en vuestros hogares y nosotros aquí, pues ha llegado el momento de tomar una decisión. Dado que nosotros tenemos mayor proximidad a los medios y actuamos en ellos cada día, pues tendríais que ayudarnos a fortalecernos para que pudiéramos llevar esas ideas compartidas a un conjunto cada vez mayor de la sociedad española. De eso va esta historia. Entonces, ¿cómo podéis ayudarnos? Pues nos podéis ayudar de la forma más sencilla, que es llamando a este teléfono que aparece aquí, 916162464, y haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Vosotros vais a decidir la cuota de vuestra membresía y también podéis decidir, si lo tenéis a bien, pues hacernos alguna donación a la fundación de este medio de comunicación, y que sepáis que ambas las dos cosas, por separado o en junto, tanto la cuota de miembros del Club de Amigos como una hipotética donación, tienen derecho a una reducción fiscal en el impuesto sobre la renta que formularemos, el de este año, que formularemos el año que viene. Esas deducciones fiscales son en muchos casos de hasta un 80%. La precisión, el cómo, el cuándo y el por qué, yo os recomiendo que si tenéis alguna duda, pues llaméis al teléfono que dije antes y en el Club de Amigos, o la escribáis en la comunicación de sus redes sociales para que os atiendan y os resuelvan cualquier duda que podáis plantear a esto o de la donación o de la reducción fiscal que podéis tener en la renta.
y me piden en el Club de Amigos que os haga una pregunta, y es, hay algunos debates que se ven por la tele y otros que se pueden vivir en directo. Entonces, ¿por qué no verlos en directo, verdad? Eso es lo que yo os planteo, que os suméis a la cena coloquio que van a mantener Julio Ariza y José Javier Esparza con el público que acuda a una cena que os proponemos, cena coloquio, el próximo miércoles, 8 de julio, próximo miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, donde en un restaurante madrileño que está en La Castellana y que se llama Iyumbe. Es un encuentro único para que los verdaderos amigos de esta casa podáis disfrutar de hacer preguntas, comentarios, lo que queráis, sugerencias tanto a Julio Ariza como a José Javier Esparza. Pero cuidado porque las plazas vuelan y el local pues tiene unas rigideces, no se puede superar un número de plazas. Así es que aseguraros de tener la plaza reservada llamando al 916162464 o enviando un email a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Es imprescindible reservar, porque de lo contrario, pues como pasó en una cena muy reciente, la semana pasada creo que fue, pues se quedó mucha gente sin poder asistir porque pues con los calores, el fútbol, tantas las cosas, pues la gente se entretiene un poco a la hora de saber si estará o no estará, y cuando quiere reservar a veces ya es tarde. Así es que ni lo dudéis, planteároslo como algo que hay que hacer pronto, o de lo contrario os podéis quedar con las ganas de asistir pero sin tener plaza reservada. Así que ahora nos vamos a publicidad. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Te despiertas varias veces por las noches y te levantas cansado? Dormir mal afecta a tu estado de ánimo y a tu salud. Vago Relax. Este dispositivo portátil va a ayudarte a recuperar el descanso que necesitas, estimulando de forma no invasiva el nervio vago. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Tan solo colocando 2 pincitas en los lóbulos de la oreja, y en sesiones de 20 minutos vas a conseguir estimular este nervio clave en la regulación del estrés y la relajación. No lo dudes, si quieres tener un sueño reparador, llama al 973-0101. Vago Relax, 973-0101. Tu salud te lo agradecerá. Las 8:01 abrimos nuestra tertulia de análisis político, y lo primero será, lógicamente, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Calurosas tardes, por cierto. Muy calurosas. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Bueno, y don Alberto Serrano, expolítico, escritor, No, sigo en la tarea, claro que sí. Sino escritor, abogado, por supuesto, especializado en asuntos que tienen que ver con la administración, con las administraciones públicas. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Alguno de ustedes va a hacer casi 5 semanas de vacaciones? Porque Pedro Sánchez sí, parece que se retira, así que vuelva supongo que de Londres, de la graduación de la hija. Total, que el 28 de julio cuelga el No hay nadie en la Moncloa, y hasta el 30 de agosto, pues si os he visto no me acuerdo. Xavier, yo es que cuando estaba de político, salvo el primer año que me pilló de tomato, jamás me cogí vacaciones. Es cierto que me fui a trabajar a la playa en alguna ocasión, pero jamás desconecté porque era mi responsabilidad con el ordenador. Por tanto, me parece increíble que este señor se tome ya una semana de vacaciones con todo el nivel de responsabilidad que tiene encima. Yo quiero creer que va a estar conectado, pero claro, como este hombre es un poco transparente en su vida
personal y en sus circunstancias, en fin, propias y tal, pues a saber dónde va y con qué objeto. Todo esto lo digo con cierto interrogante, por lo que decía usted esta mañana, sin ir más lejos, de dónde puede estar este señor, claro. Hay quien lo cree, hay quien lo cree. Hay gente que cree que tiene que superar algún tipo de análisis médico relacionado con una enfermedad que tiene y que por lo visto es bastante dolorosa. Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo que sabemos es que se va a tomar casi 5 semanas de vacaciones. Sí, bueno, sabemos que los españoles, las familias españolas, ya no pueden irse ni tan siquiera una semana de vacaciones, ¿no? Quiero decir que la capacidad adquisitiva ha caído mucho, los precios han subido muchísimo y ya pues no da para más. Es decir, que tiene suerte de irse una semana de vacaciones, pues ya tiene suerte, ¿no? Muchos al pueblo, a casa de familiares, etcétera, ¿no? Claro, 5 semanas, bueno, hay que recordar también que las vacaciones, en términos generales, los españoles son 30 días naturales, ¿no? O sea que son 4 semanas y... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, claro, ¿no? Él se va 5 semanas, bueno, pues se lo pagamos todos, entre todos, ¿no? Él se va a La Mareta, que es la residencia real donde acostumbra ir, le gusta, se conoce que le gusta, y desde luego esa transparencia de la que usted hablaba tampoco nos permite conocer a quién invita al festival, ¿no? Sí sabemos que se hacen cambios en La Mareta, porque mira, ahora no nos gusta el cocinero, que busquemos a otro, la decoración ha quedado anticuada, cambiemos cosas. De todas maneras, le encantan las vacaciones. Él cuando llegó el 23 se quería ir de vacaciones, ya entra septiembre y seguramente este año igual, ya están pensando en las vacaciones de diciembre para tomarse el turrón, luego a partir de enero las vacaciones de Semana Santa para tomarse la torrija y ahora se tomará pues el dulce típico de Canarias. Me imagino, me sabe. Si va por Mallorca, pues una ensaimada, una coca mallorquina, que tampoco le va mal. Ya. Bueno, eso es que bueno, venga, vamos a empezar con la colada que tenemos aquí por planchar de todo. En primer lugar, va a ser la primera vez que esto sucede. Y es que Aldama, el comisionista Aldama, va a tener que responder judicialmente por alguna de las cosas que ha ido contando, sea en medios de comunicación o sea en los juzgados. Por un lado, tiene una demanda que le ha planteado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Hay un acto de conciliación en el que veremos si se retracta o no. ¿De qué va el rollo de la demanda de Félix Bolaños contra Víctor de Aldama? Pues es que Víctor de Aldama dijo que, bueno, que había tenido un intento de soborno para cambiar sus declaraciones. No recuerdo en qué momento de la ya azarosa y larga vida de estiramantas del señor Aldama, pero que, bueno, pues Bolaños ha anunciado 3 o 4 veces que iba a querellarse. Algunos, tengo que ser sincero, no nos lo creímos, pero al final pues esto ha salido, la demanda ha sido admitida y se le ha fijado una fecha para ver cuándo, si se retracta o no en ese acto de conciliación. Y luego está lo de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, que, bueno, esto es más serio porque compete a la señora presidenta encargada de Venezuela. La presidenta Delcy Rodríguez ha dicho que le ha encargado una querella a Baltasar Garzón contra Víctor de Aldama porque ya sabéis lo del sobre de PDVSA, que él, bueno, quería entregarlo al final de sus ayudas a la justicia y que al parecer él dice que a él se lo entregó Delcy Rodríguez y que lo que había dentro del sobre pues era una propuesta de cupos de petróleo venezolano en favor del PSOE y de la Internacional Socialista. Delcy, por lo visto, está muy molesta con esas afirmaciones que dice que son falsas. Se ha buscado un abogado, ha encontrado a Garzón, o Garzón la ha encontrado a ella, que más bien me parece lo suyo, y bueno, pues están por llevar a los tribunales a Aldama. Habrá una sesión, creo que es el día 16 de julio, una sesión en la que le van a dar la oportunidad a Aldama de corregir lo dicho, si es que lo estima oportuno, y si no, pues no sé qué van a hacer, porque desde luego a la señora Delcy Rodríguez no le conviene mucho que le hagan preguntas de determinadas cosas, me temo. Con lo cual yo lo de la querella lo dejo ahí como una hipótesis. De momento, acto de conciliación, que ya me parece mucho. Vamos a verlo. Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por injurias.
el primer paso hacia el ataque judicial motivado por las declaraciones de Aldama, unas declaraciones en las que se le señalaba como la remitente del sobrevinculado con la financiación ilegal del PSOE. La justicia ya ha movido ficha. El juzgado número 50 de Madrid ha citado a Aldama a un acto de conciliación el próximo 16 de julio. El objetivo es forzar una rectificación. Aldama aseguró ante el juez que la propia Delcy le dio ese sobre con 250 millones de dólares en cupos de petróleo, unos fondos destinados, según el comisionista, a financiar al PSOE. Ese sobre ya está en manos de los tribunales. Aldama lo entregó al juez del caso Koldo el pasado mes de marzo. Se investiga en una pieza secreta sobre pagos en efectivo a los socialistas. La UCO lo ve significativo. Las fechas de recepción coinciden de forma sospechosa con la visita de Delcy a Barajas en enero de 2020. La defensa de la política venezolana alega que estas afirmaciones tienen un contexto negativo. Sin embargo, el sumario revela otra realidad. Ambos mantenían una estrecha relación de amistad. El propio comisionista ya advirtió ante la Audiencia Nacional sobre el destino final de estos negocios. Cita clave el próximo 16 de julio. Si el abogado de Aldama no rectifica en el juzgado, Delcy Rodríguez tendrá vía libre para formalizar la querella. Julián Salcedo, te pregunto por las dos, por la de Bolaños y por la de Delcy Rodríguez. Sí, bueno, hay una práctica bastante generalizada, al menos que yo entiendo, y es que la recomendación para las personas públicas es que no entren al trapo de todo este tipo de provocaciones que puedan recibir, acusaciones, etcétera, que muchas veces son muy difíciles de probar, porque realmente lo único que generan es una espiral continua en la que idas y venidas, ¿no? Al final uno no termina sabiendo que tiene la culpa. Los periodistas, y lo digo con todo el respeto del mundo, aprovechan esa circunstancia para informar porque es muy relevante, ¿no? Claro, en este caso no ha sido Aldama el que se ha querellado, es Félix Bolaños el que se querella contra él y anuncia que se va a querellar Delcy Rodríguez, ¿no? Bueno, están en su perfecto derecho, pero lo que tienen que... Vamos, me costaría mucho pensar que Aldama se va a retractar en el acto de conciliación. No lo creo. Pero bueno, y lo que pasa es que todo este tipo de cosas, pues las armas las carga el diablo, ¿no? Entonces, vete a saber, como consecuencia de esta querella, porque hay una cosa que se llama, si no recuerdo mal, se llama reconvención, ¿no? En las querellas, en las cuales el querellado se puede, digamos, defender a su vez con una reconvención hacia el querellante, ¿no? Y vamos a ver las armas que saca Aldama en esa reconvención, me refiero con Bolaños, ¿no? Sí. Y con Delcy Rodríguez exactamente lo mismo, si ya lo tiene todo perdido, ¿no? Lo sorprendente en el caso de Delcy Rodríguez es que alguien que, digamos, ha cometido supuestamente las tropelías que ha cometido y que está bajo supervisión de los Estados Unidos, además haya contratado a un abogado que ya conocemos suficientemente, Baltasar Garzón, y que se preste a esto, ¿no? Lo hará por dinero. Pues supongo. Hay que decir que Baltasar Garzón fue, o es, no lo sé, el abogado de Alex Saab, que es un colombiano famoso por haber detraído una cantidad importante de fondos humanitarios que el gobierno venezolano tenía para los más humildes en Venezuela, y pasa por ser el testaferro que colocaba pasta de los de Maduro en el exterior. Ahora está en Miami porque una de las cosas que Trump le obligó a hacer a Delcy Rodríguez fue extraditarlo a Estados Unidos. Sí, Xavier, yo con su permiso me voy a tirar a la piscina, que hace mucho calor en estas cuestiones. Lo primero que hay que decir es que todos estos delitos contra el honor se pueden neutralizar pues demostrando que lo que yo he afirmado era verdad. Esto es lo que se llama en el mundo del derecho, que me imagino que saldrá estos días, exceptio veritatis. Si yo consigo demostrar que lo que acabo de decir, aunque pueda ser injurioso y calumnioso, pero es la realidad de los hechos, pues evidentemente no hay delito. Entonces yo, en el caso de Delcy y el caso de Bolaños, lo veo radicalmente distinto. En el caso de Delcy, ¿qué interés tiene Delcy, en los términos que ha dicho don Julián, en presentar una querella contra Aldama, que a lo mejor no sabe ni quién es, desde el otro lado del charco? Me resulta muy extraño, pero eso va a posibilitar que el famoso sobrecito que está por ahí depositado en el juzgado se abra, y a saber qué dice ese famoso sobrecito, al margen de las cosas que decía Delcy, por las cuales se ha querellado. Por tanto, podemos tener una nueva bomba con la exceptio veritatis que va a hacer valer Aldama
que a lo mejor no solamente demuestra lo que afirmó de Delsi, sino más cosas. Yo creo que los tiros, honestamente pienso que en este caso van por ahí, porque como decía don Julián, no me puedo creer que Delsi esté tirándose de los pelos con todos los problemas que tiene. ¡Ay, este Aldama se la va a pagar!, etcétera. Eso por un lado. En el caso de Bolaños lo veo distinto. En el caso de Bolaños afirmó muy categóricamente el señor Aldama que tenía pruebas y Bolaños las niega. Yo creo que ha debido haber algún tipo de comunicación entre ellos. Lo que pasa es que lo que ha dicho Aldama es que le había amenazado. Entonces, seguramente esas pruebas que tiene Aldama, a lo mejor un WhatsApp o un audio grabado, tendrá que valorar el juez si eso es una amenaza o es un intento de aproximación. Esto ya ha pasado pues, muchas veces, ¿no? La gente en una situación de estas llama, trata de generar un acuerdo y una persona lo puede interpretar como una amenaza, como un intento de coacción, etcétera. No, en este caso hablamos de un intento de soborno. Claro, sin ir más lejos en el tema de Rubiales, si os acordáis, con ese intento de aproximación y tal. Entonces yo creo que va a haber algún tipo de documentación, algún tipo de... porque si no, no me creo que Bolaños se vaya también a estrellar contra un muro. Pero esa documentación que tiene Aldama, ¿eso no es suficiente? Pues eso es lo que tendrá que valorar el juez. Sí, evidentemente. Bueno, cambiamos a otro asunto porque hay relevantes mandos de la Guardia Civil que acusan a su directora, Mercedes González, y al DAO, teniente general Manuel Llamas, de haberle causado un daño irreparable a la institución, a la Benemérita. Eso se ha generalizado bastante, incluso algunos altos mandos de la Guardia Civil han dado la cara sin cortarse lo más mínimo, diciendo que pedían la dimisión tanto de la directora como el cese del DAO. El DAO es uniformado y aunque tenga la condición de teniente general, pues tiene un reglamento que es el que hace que en la Guardia Civil haya, por ejemplo, un caso. Les voy a contar un caso de un guardia civil que estuvo un año separado de su condición como tal, separado de servicios, separado de todo, porque dijo que Pedro Sánchez era un mentiroso, cosa que cualquier español puede decir. Como lo dijo, y alguien se querelló contra él, pues si está querellado, y si le imputan eso, pues fuera. Y estuvo un año fuera. Esto no vale para la top, Mercedes González, ni para el DAO, Manuel Llamas, se conoce. Es más, este desaire que podemos compartir todos, que pueda vivir la Guardia Civil en estos momentos, incluso está contagiando a algunos de los que no era previsible el contagio. Por ejemplo, este tío de las melenas largas, que parece Jesucristo, Pablo Fernández, el de Podemos, que está, pero parece que muy quemado. Dice que es patético que Sánchez mantenga a Mercedes González. Esto es grave, esto es gravísimo, esto es insostenible. Es absolutamente lamentable que a día de hoy la directora general de la Guardia Civil no haya presentado su dimisión y es penoso, es patético que Pedro Sánchez no haya cesado de forma fulminante a la directora general de la Guardia Civil y la mantenga en su puesto. Todos estos casos revelan que se ha usado lo que gestionaban por ser gobierno para meter la mano en dinero público y robar lo que es de todos y de todas gracias a su posición. Alberto. Bueno, no se les reprocha a estos señores robar precisamente, sino lo que se reprocha básicamente es obstruir a la justicia. Yo creo que Pedro Sánchez y cualquier español comparte lo que ha dicho este señor. Es penoso que siga en su puesto. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, en mi opinión, en este caso hace otra cosa, otra expresión muy típica del mundo jurídico, que es una causa de fuerza mayor. Es decir, acepta que tiene un cierto desgarre electoral manteniendo a estas personas, pero ojo, si saltamos a esto, si ponemos a gente honrada y a partir de aquí van todos los pleitos por delante, un desastre. Por tanto, él acepta, en mi opinión, el mal menor que supone mantener a estos, porque ¿dónde van a encontrar otros dos iguales? Por eso yo pienso que cuando el día 18 tienen que ir a declarar, en mi opinión, el juez tendría que aplicarles medidas cautelares, en este caso de libro de prisión provisional, porque es evidente, hay petición en tal sentido, porque es evidente de algunas que pueden continuar en su labor en actividad delictiva de obstruir a la justicia. De hecho, yo cuando hacía defensa de autoridades, me vi hace mucho tiempo de esto, una de las cosas que recomendaban las autoridades era que dimitieran de su puesto si le estaban imputando por algún hecho que tuviera que tener lugar con el ejercicio de su cargo. Básicamente porque si yo he dimitido ya no puedo
en su caso, generar ni destrucción de pruebas ni continuar la actividad delictiva. Como estos señores no han dimitido, tampoco han hecho ningún propósito de enmienda, pues es presumible que esos delitos que se los reprochan pueden volverse a reproducir. Y por tanto, Por de ejemplo, libro, la obstrucción a la justicia, que es lo que estamos hablando, con ese hostigamiento a la UCO, etcétera, que tenemos hasta 2 generales de testigo en tal sentido. Por tanto, yo creo que el juez, en este caso de libro, debía decretar la prisión provisional de estos 2 señores. Julián. Bueno, parece evidente que en estos 2 casos que hablamos ahora, la Directora General de la Guardia Civil y el DAO, pero también en todos los demás que conocemos, hay una consigna clara: resistir. Aquí hay que resistir, aquí no se va nadie. Como Gloria Gaynor. Claro. I will survive. I will survive. Hay que resistir, aquí hay que quedarse, digamos, atornillado al sillón, porque yo creo que eso es algo equivocado, ¿no? Se interpreta que dimitir equivale a reconocimiento de un delito o de un acto irregular o lo que fuera. Y no es así. Dimitir es primero por la dignidad y sobre todo del cargo, ¿no? En este caso, la Guardia Civil. Incluso se dice que, con frecuencia, para poder defenderte mejor, ¿no? Pero es que no es el caso, porque aquí, con seguridad, que van a ser defendidos por la Abogacía del Estado, por la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la ventaja es mucho mayor si permaneces en tu puesto y, además, no desairas al que te ha dicho quédate, ¿no? Entonces, en el caso de la Directora General de la Guardia Civil, la hemos escuchado, no lo hemos visto hoy, pero lo hemos visto aquí en otros medios 100 veces, ¿no? Empezó diciendo: no me he reunido nunca jamás con Leire, 10. Nunca, jamás, nunca. Eso, nunca, jamás, nunca. Es una negación continuada. Doble, ¿no? Claro, para reiterarlo, ¿no? Luego ya fue, bueno, me parece que han visto 1 o 2 veces, luego han sido 2, que en realidad son 3, y luego ya no nos hemos reunido. La teoría del café. Pero ha mentido. O sea, la realidad es que desde la primera afirmación, no me he reunido nunca, no he estado nunca con ella, pues claro, cuando la geolocalización les ha puesto que estaban en el mismo sitio, se ha reunido. También uno de los DAO ha reconocido, uno de los altos mandos del DAO ha reconocido que efectivamente presionó irregularmente a algunos de los agentes del cuerpo, tal. Otros han reconocido que no podían... Han ido a declarar hasta 8. Claro. Discretísimamente por el juzgado. Es decir, es verdad que hubo una reunión en la que este señor les dio la orden a ustedes de ponerse de perfil. Claro. Ante algunas investigaciones. Y lo han afirmado, o lo han reafirmado, que sí, entonces no tiene ningún sentido, vamos. Sí, sí. Bueno, hay un personaje nuevo al que tienen que acostumbrarse dentro. Yo ya sé que es complicado porque aquí hay todo tipo de peces en este mar, pero bueno, la que fuera número 2 de Marlaska, era la jefa de gabinete, se llama Aina Calvo, y está siendo investigada por la UCO porque parece que tuvo alguna participación en el caso del amañamiento de contratos, habría que llamarlo, de la SEPI. Esto lo investiga el juez Pedraz y la UCO aquí de Policía Judicial está investigando a esta señora Aina Calvo por alguna intervención que debió tener en todo este lío y de la cual pues ya nos iremos enterando. Simplemente ahí les dejo el tema, que esta no la conocíamos y que ahora ya la conocemos. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, enseguida volvemos porque tenemos muchos temas por delante. Pero la... Aquí mi gente tiene un truco para saber si la audiencia está pendiente de lo que contamos o no, y es parecer que no nos enteramos de algo. Antes les hemos enseñado una imagen en la que se veía Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar, y hablábamos de Aina Calvo, que fue alcaldesa de Palma de Mallorca, sí, según me señala aquí don Julián, que yo no me acordaba, efectivamente lo fue. ¿Por qué está compuesto el cuadro de esta manera? Pues porque ellos hablan, Zapatero y Gertrudis, hablan de un encuentro al que tiene que venir Aina Calvo y con Leire y vamos a ver que... Claro, esto es... No, y luego esta señora es la número 2 de Marlaska
y al día siguiente detuvieron uno de los amiguetes de Zapatero. Claro. Es un poco sospechoso también. Claro, sospechoso sí es, por eso lo está investigando la UCO. Seguimos para adelante. Tienen que saber también que la abogada de Koldo, que es una prenda, una perla, está imputada también en no sé cuántas cosas ya, se llama Leticia de la Hoz. Y que Leticia de la Hoz en el juzgado amenazó llorando en el Supremo con implicar al PP en la trama de las cloacas. ¿Qué vais a hacer? Decía, ¿qué vais a hacer? Bueno, ella tiene que declarar el 14 de julio, así que oportunidad tendrá de aclarar qué es lo que tiene contra el Partido Popular y ese tipo de advertencias al abogado del PP, que es quien lidera la acusación, de ahí que vengan estas supuestas amenazas, ¿no? O amenazas o esta implicación en la trama, ¿no? A ver qué es lo que tiene que pueda comprometer a Génova en el futuro, no lo sé, no lo sabemos ninguno, ¿verdad? Bueno, es lo que intentará comprometerle, pero en cualquier caso lo tenía muy crudo ella, Leticia de la Hoz, como abogada de Koldo, porque todo lo que hemos ido conociendo y todo lo que se ha puesto de manifiesto en el juicio abundaba que iba a haber una condena muy dura, muy fuerte, como así ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que no le cabe más. Creo que han presentado un recurso, un incidente de nulidad, ¿no? Ante el Tribunal Supremo. Normalmente menos del 1% de los que se presentan son aceptados y solo les quedará la vía que lo que estaba en el Constitucional. El Santo Constitucional. Luego hablaremos del Santo Constitucional, que tiene algún compromiso. Sí, ese incidente de nulidad es porque es un requisito de admisibilidad del Tribunal Constitucional, agotar todas las instancias. Entonces tienen que pasar por ahí y luego ya con eso se van al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que todos los ciudadanos honrados lo que queremos es que en su caso se maten entre ellos. Si tienen que soltar esto en contra algo del Partido Popular, y nosotros encantados. Oye, sí, adelante, que lo suelte, le animamos en ese sentido. A lo mejor incluso hasta les rebaja la pena por otro lado, pues oye, fenomenal, que colabore con la justicia. ¿Tiene ya conocimiento de alguna circunstancia mafiosa del Partido Popular o de quien sea? Adelante, le animamos. Claro, algún dirigente del PP compitiendo en la carrera de tacones de la fiesta de los LGTBI y todo esto. Bueno, lo que sí va en serio es que hemos hecho recuento de las empresas públicas que están salpicadas por casos de corrupción, principalmente derivado del asunto SEPI, y nos salen 6. Hasta 6 son las empresas públicas españolas que se han visto salpicadas por alguno de los casos de corrupción que rodean al entorno del PSOE y de Pedro Sánchez, o que son parte de ella y tienen a uno o a varios de sus presidentes o directivos imputados. Ineco y Traxatec, las empresas dependientes del Ministerio de Transportes y de Agricultura respectivamente, han sido las primeras afectadas en las que la corrupción ha quedado acreditada. Con la sentencia del caso Mascarillas del Tribunal Supremo, se ha demostrado que el exministro José Luis Ábalos utilizó su posición para lograr la contratación de su expareja Jessica Rodríguez en ambas. Entre 2019 y 2021, Jessica cobró un salario mensual a pesar de no acudir a trabajar. El que fuera titular de Transportes y su asesor Koldo García han sido condenados por malversación por estos hechos. Por otro lado, el juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha abierto recientemente una causa separada a instancias de la Fiscalía Europea para investigar a funcionarios de la empresa Red.es por presunta prevaricación y fraude de fondos comunitarios. Esto se debe a que la investigación apunta que la entidad pública pudo favorecer la adjudicación de contratos millonarios a las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario cercano a la esposa del presidente. En el caso de la SEPI, la situación se agrava un poco más, ya que actualmente los 3 presidentes de la entidad durante el mandato de Pedro Sánchez están siendo investigados. Los tribunales, en colaboración con la UCO y la UDEF, dudan ya de la legalidad de rescates otorgados por el organismo público bajo el mando de Belén Gualda, Bartolomé Lora y Vicente Fernández por un importe superior a los 760 millones de euros. Y es que las investigaciones también sitúan a Fernández como miembro de la trama de Leire Díez y señalan que sus maniobras habrían alcanzado
lanzado a las entidades dependientes de la SEPI, Mercasa y Enusa, donde la llamada fontanera del PSOE trabajó en el Departamento de Comunicación. En el caso de Mercasa, cuyo expresidente José Ramón Sempere está imputado, la Fiscalía considera que tanto él como Díez y Fernández habrían aprovechado el proyecto de traslado de la sede de la empresa para enriquecerse. En cuanto a Enusa, los investigados habrían obtenido un beneficio de algo más de 17.000 euros, cuantía que se cobraron por el contrato de un despacho de abogados para desarrollar una operación de compra de activos en Melilla y Castellón. La SEPI, Enusa, Mercasa, Red.es, Ineco y Traxatec. Esta es la lista de empresas públicas salpicadas. Veremos si el número crece según avanzan las investigaciones. Bueno, y a mí me ha llamado la atención hoy María Jesús Montero, ya saben que está bravucona como siempre, que todo lo hizo perfectamente y tal, pero teniendo en cuenta que hay quien dice que tenía cierta relación, digamos, amorosa con Vicente Fernández, a la hora de defenderle hoy ya ha bajado mucho el tono. Dice que es que este señor pues era muy sibilino. No sé qué entender con eso, pero se lo quiero poner. Como hemos visto en los autos, él se manejaba de una forma muy sibilina, ¿no? No era alguien que fuera por los despachos diciendo aquí estoy, ¿no? Sino que llamaba a alguien, buscaba información, por lo que veo por los autos. Pero los autos son bastante claros, bastante contundentes. Y tú no te enterabas que era su jefa, que era de quién dependía ese señor. Y tú le guardaste 500 días y 500 noches, como diría Sabina, tú le guardaste el cargo. Y seguía dirigiendo la SEPI y no nombraba sustituto, tú. Vamos a dejarlo del cabo de gata para otro día, pero hombre, como sois de cara dura los políticos, ahora ya empieza a ser civilino. La próxima declaración que haga esta señora de Vicente Fernández lo va a poner como Pedro Botero. Sí, bueno, claro, es que ella le defendió contra viento y marea, que efectivamente le cesó. Cuando salió en todo el tema del Alcoyar. Claro, al Alcoyar, pero le cesó, digamos, aparentemente, porque él siguió dirigiendo la SEPI en la sombra durante 2 años. Esto no es un invento mío, esto está acreditado y además parece ser que le buscaron un despacho en un edificio muy próximo a la sede de la SEPI para que no tuviera que moverse demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo lo que hemos ido conociendo después, lo que parece sorprendente es que todos estos cargos públicos que se supone que deberían tener una información mucho mejor que desde luego la que tengo yo, no se enteraran nunca de nada, ¿no? Ahora se da cuenta que este era un poco civilino, ¿no? Coño, hacía lo que quería. Sí. Y ojo, no se os olvide que en los cuadernos, las agendas de Leire Díez figuraban gestiones para resolverle a este muchacho, al muchachote Vicente Fernández, el problema de Anda Alcoyar. Leire Díez resolviendo un problema judicial. Este se lo trajo de Andalucía, claro, obviamente. Sí, hay que recordar que este señor, Montero. Que es un letrado autonómico, este señor ejerció de interventor general de la Junta de Andalucía, que es el cargo más importante a nivel económico-financiero de toda Andalucía, siendo ella ministra de Hacienda, consejera de Hacienda de Andalucía. Por tanto, lo conocía perfectamente y cómo se las gastaba. Y con ese perfil se lo trajo a Madrid y lo puso al frente del gran aparato empresarial del Estado. Por tanto, está más claro que el agua. Por otro lado, efectivamente, cuando es cesado, sigue yendo, saliendo y haciendo lo que le da la real gana, según el público notorio. Son 121 imputados ya que tienen que ver con este gobierno en más de 16 causas judiciales. 126. Que te corrija, que han aumentado. Y todos tienen un denominador común, en mi opinión. Han sido nombrados por el Partido Socialista. Ese es el denominador común, porque estos cargos, en muchas ocasiones, no los nombra el ministro, no forman parte del equipo, sino son compromisos. Y déjeme decirle que están ocupando puestos de mucha relevancia, luego nos quejamos que se descarrilen los trenes, etcétera. Y el primer estatuto que hubo en la función pública española, 1827, época de Fernando VII, establecía un requisito para ejercer un puesto de responsabilidad en la administración: idoneidad para el cargo. Hablaba ya de meritocracia. Eran unos objetivos de la administración. Fíjese lo que ha degenerado con las leyes y compañía. Pues sí, bueno, vamos con el tema del día. Puede que sea el tema del día, depende del empeño que le quieran poner ustedes. Pero es que resulta que el juez Juan Carlos Peinado se ha ido de vacaciones y tenía que resolver sobre si devolverle el pasaporte
a petición del abogado de Begoña Gómez, o no hacerlo. Y ese marrón, esa patata caliente, se le ha dejado al juez sustituto, que ha llegado allí y ha dicho glups. Me imagino, me imagino. Decisión del juez sustituto, que ya no de Peinado. Y mira, lo de ir a Ankara, que no, que tú no pintas nada en la cumbre de la OTAN, así que no te doy el pasaporte para eso. Lo que pides para ir a ver la graduación de tu hija a Londres, pues me parece bien. Te devolveremos el pasaporte para que puedas ir a este sitio, a esta graduación en Londres, que un día estoy haciendo gestiones para saber cuánto pagan unos padres españoles por tener una hija en el colegio donde esta chica se gradúa. Cuando lo sepa os lo comentaré, pero prepararos, prepararos que os va a dar un pasmo. Y por cierto hay que añadir que las acusaciones le han pedido a Peinado que empiece a imputar directivos y técnicos de Red.es, los que le dieron 10,5 millones a Barrabés, porque claro, ya está bien esto de que los que hacen el concurso, pues luego resulta que nunca son imputados en nada. Estos que discutían, ¿y cómo lo hacemos para dárselo a Barrabés? Dice, pues quítale puntos a los otros, si no se va a enterar nadie. Bueno, pues bien, en fin, que esta es la cosa, tal como está planteada en el día de hoy. ¿Cómo veis lo de los pasaportes, Julián? Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que la retirada judicial de un pasaporte es una medida cautelar muy dura, lo reconozco, pero es dura en consonancia con los hechos por los que estás investigado, ¿verdad? Investigado, ya hemos visto cómo esto ha ido adelantando y realmente ha solicitado ya que se le juzgue con el tribunal del jurado, ¿no? Pero también hay que pensar aquí que el que está investigado en este caso, que está sometido al proceso judicial, debe de entender que, aunque se considere inocente, está sometido a un proceso muy difícil, muy delicado, muy duro. Yo, desde luego, en el caso, no sé si de ella o de cualquier otro, en el de Begoña Gómez, no estaría pensando en vacaciones, ni en el de Zapatero. O sea, es decir, no tendría ganas de salir por ahí fuera, ni de pasar, aunque sea en las funciones propias del cargo, como la consorte del jefe, del presidente de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que no son conscientes de la gravedad de los hechos que se les imputan, porque hay que recordar que Antonio Camacho lo primero que pidió es empieza la temporada veraniega y, hombre, pues es que devuélvase el pasaporte. Bueno, lo de la OTAN, hemos conocido que no había ido nada más que a otra cumbre de la OTAN, si no recuerdo mal, y ella no tiene ningún papel relevante en la cumbre. La ha invitado la esposa del primer ministro del país de Turquía, bueno, pues digamos, por un compromiso. Lo de las hijas, bueno, yo personalmente creo que efectivamente a lo mejor no nos lo hubieran concedido a todos los que somos mortales, ¿no? Pero me parece que está justificado que la dé permiso para ir a la graduación de su hija y se vuelva a España, ¿no? Me parece que eso sí que puede ser un compromiso familiar y sobre todo se está curando en salud para evitar que pueda decir que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, ¿no? Bueno, yo estoy en desacuerdo con usted. Ya. Lo siento mucho. Y además le voy a poner un ejemplo, porque son muchos los que me han dicho estos días, hombre, sí, a lo de ir a ver a la hija, qué bien, que vaya, hombre, si esto está muy bien, esto tal. Gente más bien de derechas. Ahora, vamos a darle la vuelta al asunto. Resulta que la imputada es Ana Botella, la esposa del presidente Aznar. ¿Qué diría la izquierda en el caso de que pidiera el pasaporte para ir a Londres a ver cómo se recibe el hijo o la hija o quien demonios sea? Sí, pues dirían que se joda, que hubiera llevado a los hijos a un instituto público de Moratalaz, ¿no? Sí, yo lo primero que quería decir es que se escandaliza a la gente porque se va de vacaciones este señor, como si solo tuviera derecho a irse de vacaciones el señor Pedro Sánchez. Pero por mi experiencia, este señor ya tendría pedido las vacaciones hace 15 días, probablemente, y si les ha autorizado el Consejo General del Poder Judicial, pues se larga y más. Tradicionalmente le sustituye otro compañero. Como hubiera hecho con cualquier otra causa. Claro, ya él supongo que evidentemente se ha pedido 15 días, ni a lo mejor podría prever que estuviera este recurso, ya tendrá planificado sus vacaciones. Pero es curioso porque él le sustituye un compañero y ese compañero también se ha pedido vacaciones, y a su vez viene un tercero que ya es el sustituto del sustituto. Y este señor, pues como dice Xavier, ha hecho... Hay un brownie importante. Ha hecho justicia salomónica,
Antes marrón, justicia por mitad, que a mi modo de ver nunca justicia. Si hay riesgo de fuga en Ankara, también hay riesgo de fuga en Londres. Y por otro lado, usted habla de Ana Botella, pero imagínense cualquier delincuente económico, una persona que esté metido en prisión provisional por un delito de tipo económico, una estafa, etcétera, y tiene un hijo en Londres, ¿le van a conceder también la posibilidad de irse a Londres? Yo creo que no se lo concederían a nadie. Por tanto, está solicitando un determinado privilegio y este hombre pues se ha visto un poco abrumado, yo creo, y ha tratado de no ser del todo duro, pero si reconoce que existe riesgo de fuga en Ankara, pues ¿por qué no va a haber en Londres? Y déjame que le diga una cosa de la semana pasada sobre Begoña Gómez, que ya pasó un poquito sin demasiada incidencia a mi modo de ver, que es que la semana pasada, ante una petición de transparencia de un determinado periódico, la Abogacía del Estado dijo sobre Begoña Gómez, a propósito de los vuelos en el Falcon, que ella disponía del Falcon a su criterio, a su árbitro, porque no va a existir un registro de guía, etcétera. Por favor, ella era, no lo dice expresamente, pero lo digo yo, una autoridad. ¿Se acuerdan ustedes que ese concepto fue el que consiguió el señor Peinado llevarlo al tribunal de jurado? Determinados delitos que en juicio al tribunal de jurado, que ha absorbido toda la causa, dependían de que ella fuera una autoridad. Una autoridad en el mundo del derecho es aquella persona que tiene a su disposición medios públicos, personal, etcétera. Por tanto, la semana pasada ya reconoció la Abogacía del Estado, en un escrito de transparencia, que ella disponía ni más ni menos que del Falcon cuando quería. Y por tanto, era una autoridad. Y por tanto, está bien enjuiciada en el Tribunal de Jurados según la teoría de Peinado. Pues ya veremos. Una de las cosas más discutidas con el juez Peinado es que él considera que la escolta no es garantía por sí misma de que esta señora Begoña Gómez no se quiera fugar en un momento dado. Es decir, que la escolta, aquí me lo han oído contar varias veces, la escolta es elegida, no son policías nacionales, ni nada. Están muy bien seleccionados por esa comisaria que tienen en presidencia del gobierno, comisaria de policía, que se trajeron de León y que por lo visto es un lince. La que tuvo a Peinado una hora en la garita de la entrada de la Moncloa, esa misma. Bueno, pues hoy hemos conocido que ante el derrumbe anímico que sufre José Luis Rodríguez Zapatero, que no encuentra a quien le regaló las joyas, pues Moncloa le exige, no le piden, le exigen a la escolta policial que defiende, que protege a Zapatero, que informe diariamente a la Moncloa de sus movimientos, porque con quién se ve, a dónde va, es que no va ni a correr, no sale de casa. Con lo cual se refuerza la idea de que los escoltas pueden servir para muchas cosas, no solo para proteger a la persona a la que supuestamente están protegiendo. Por lo tanto, a mí no me extraña que Peinado tenga dudas sobre el papel de los escoltas en una hipotética fuga. José Luis Rodríguez Zapatero superado por los acontecimientos. Esa es la versión que sostiene la Moncloa, que ha establecido un estrecho marcaje sobre el expresidente por la situación que vive desde el pasado 19 de mayo, cuando fue imputado en la Audiencia Nacional. Su investigación comenzaba por los delitos de corrupción en la causa de Plus Ultra como principal responsable, pero la entrada en la UCO en su despacho de Ferraz y el descubrimiento de las joyas millonarias no declaradas ha ido empeorando su situación. Es por ello que desde entonces el expresidente permanece recluido en su casa, algo que sumado a la presión mediática ha hecho mella en su estado de ánimo y le ha llevado a barajar la idea de salir de España por una temporada sin que eso suponga una tentación de fugarse. Otra opción sería desplazarse a su chalet de Lanzarote para tratar de pasar desapercibido, aunque su abogado ya le ha quitado la idea de la cabeza para evitar revuelos innecesarios. Por todo ello, el presidente del gobierno es informado diariamente por el equipo de escoltas de Zapatero de su rutina, de la que ya no forma parte su hábito de correr. Una práctica que era recurrente en su día a día y que en ocasiones solía hacer acompañado, y aunque sean los propios policías que acompañan a Zapatero los que dan cuenta de su día a día, uno de sus interlocutores frecuentes es el propio Pedro Sánchez, con quien, no obstante, ha espaciado las llamadas en las últimas semanas. Eso sí, pese a los reportes diarios, informar de las actividades de su protegido no es una función de los escoltas. Alberto. Sí, parece que le están espiando. Yo creo que parece que hay una ruptura de relaciones entre Sánchez y Zapatero y esta orden, que puede parecer una orden, rutinaria, no, esto puede ser muy grave. Este señor tiene derecho a su intimidad. El señor Pedro Sánchez no es un juez que está investigando delitos.
Entonces, vamos a ver en qué términos le están espiando a este señor, que tiene lógicamente libertad de movimiento. La situación de Zapatero tiene que ser terrible a nivel personal, con su señora, con las hijas, etcétera, que evidentemente se la ha ganado él. Y debe estar barajando por su cabeza todas las opciones ante la inminencia del cante de su amigo Julito. Su amigo Julito va a cantar y ante esa inminencia yo creo que prepara todos los escenarios. Entonces, es una bomba de relojería y por eso le tiene ese férreo control. Sí, cualquier persona normal, cualquiera de nosotros, ya lo he dicho hace un momentito, tendría que estar abrumado por estas circunstancias, saber que te estás enfrentando a unas acusaciones y a una investigación muy difícil, muy dura, que puede llevar a acarrear un montón de meses, de años de pena de prisión, no solo para ti, para tus hijas, para tu mujer, etcétera, ¿no? Claro, esto último que hemos conocido, de que estaría pensando en quitarse de medio, ¿no?, durante una temporada y tal. Bueno, yo quiero recordar que una cosa es que no tenga medidas cautelares y otra cosa es que se pueda mover con absoluta libertad una persona que está investigada. Es decir, yo entiendo que las acusaciones particulares o populares lo primero que harán será decirle al juez, oiga, que pídale usted la retirada del pasaporte por si acaso tiene tentaciones, ¿no? He oído en algún medio que hablaba de que en China tampoco se estaba muy mal, ¿no? Entonces, sabemos que en República Dominicana no hay convenio de extradición, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente la cosa se le complica. Dijo que en 2 o 3 semanas, no sé cuánto tiempo, iba a dar aclaración de las joyas. Han pasado esas 2 y 2 más y no da ninguna aclaración, probablemente porque no lo encuentra. No se justifica por la nulidad de la causa, puede seguir pidiendo la nulidad y si tiene ya los documentos que le acreditan, pues presentárselos al juez, ¿no? Yo creo que esto pinta muy mal para él es consciente y bueno, pues debe estar preocupado. Tú lo has dicho, esto ya casi no es simplemente que tenga escolta, es que le están controlando los movimientos para que no haga algo que no deba. Ya, sí, esa impresión da. Emiliano García Paje, el Valiente de la Mancha. El Valiente de la Mancha ha hecho hoy unas declaraciones, no es la primera vez que las hace, en la que reclama más autocrítica al PSOE y dice, por cierto, dice que, oiga, es que todo esto de las cloacas lo que revela es que están en una situación absolutamente histérica y que están todos de los nervios. Bueno, y luego está lo de un trabajo. Vamos a escuchar a Paje, sí. Las organizaciones que creen que la unidad consiste en la unidad de uno o la unidad con uno, pues tienden a no hacer ni crítica ni autocrítica, ¿no? Habría que hacer más una especie de escáner o un análisis de sangre, porque muchas veces la opinión no es la que emerge. Sobre todo cuando que emerja la crítica supone tanta hostilidad, ¿no?, tanta violencia. Y hay que agradecer a OK Diario, que ha hecho un trabajo de forensic, porque resulta que se ha ido a buscar en aquellos tiempos felices en los que Sánchez, al primero y al último con el que hablaba por teléfono, era José Luis Ábalos, que era su ministro, el hombre fuerte del partido y todo aquello, pues ya le sugería, mira, oye, José Luis, deja a las sobrinas un rato y dale un pescozón a este Paje porque lo que dice es lamentable, ¿no? Y el otro decía, sí, por supuesto, jefe, no te preocupes, que yo ya me encargo, ¿no? Yo ya me encargo. Bueno, y luego hay algo que esto no merece la pena ser comentado porque las cosas que dice Paje no se sostienen luego a la hora de la lo verdad. único que habría que preguntar a los periodistas, ¿a quién va a votar usted, señor Paje, si convoca a Sánchez de elecciones? Y dirá, Sánchez, pues entonces, mire usted, no me tome el pelo. Fuera. Sin embargo, sí me parece oportuno que recalemos en los últimos compases de esta operación del equipo de natación sincronizada. Hoy resulta que publican una sospechosísima encuesta a la vez El País y La Vanguardia, y que luego coincide a media mañana con otra que, de forma fortuita, por supuesto, pues el tal Tezanos, del Centro Nacional de Manipulación de Datos, también coinciden en lo mismo, y coinciden todos en el escandaloso porcentaje de ciudadanos que cree que aquí hay lawfare y que la justicia ha tomado partido por la derecha y que no nos fiamos de la justicia. Y como es una patraña de lo más absoluto, pues, en fin, no sé si podemos ver
alguna de estas encuestas, aunque sea decorativa, como si fuera el papel pintado de la pared, ¿verdad? Pero ¿qué os ha parecido todo esto? Bueno, yo, si me permite un minuto o menos de paje, por coherencia, yo creo que debería haberse dado de baja del Partido Socialista, porque ya ahora tiene que ser consciente, con estos WhatsApp que acaba de leer, pues sabe lo que se decía de él, ¿no? Uno, darse de baja, y dos, pues por lo menos anunciar que no se presentará a las próximas elecciones autonómicas bajo las siglas del PSOE, ¿no? Entonces, esto sí que efectivamente sería un golpe de gracia al Partido Socialista, y tendríamos que decir, pues, oye, es coherente con su posición. En cuanto al lawfare, bueno, pues las encuestas, desde luego, del CIS, de El País y de La Vanguardia, que sabemos, digamos, por qué línea van y funcionan, pues no nos las creemos ninguno. Yo creo que hay otras encuestas también que dicen que más del 75%, 3/4 partes de los españoles creen en la justicia y no creen que haya lawfare. Por tanto... Pues, bueno, esto es aquí muy brevemente, yo creo que si no crees en la división de poderes, directamente no es demócrata. Y esto es lo que está tratando de transmitir el Partido Socialista. No creo en la división de poderes, no creo en una democracia liberal, solo creo en la concentración del poder en el amado líder. Punto. Y yo creo que contra esto el principal líder de la oposición también debe reaccionar poniendo en valor nuestras instituciones y poniendo en valor los jueces y poniendo en valor la independencia judicial al margen de los errores que puedan cometer. ¿Cómo no va a cometer un error un juez? Es un ser humano. Pero entonces yo creo que había que generar una cierta reacción en sentido adverso para darnos cuenta de la salvajada que pretenden estos señores transmitir a la sociedad y que poco a poco va calando sus votantes. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver esas imágenes de estas supuestas encuestas tan coincidentes y tan propicias para las tesis del gobierno, ¿no? Hombre, aquí tenemos como, en el caso Begoña, el 60% está convencidísimo de que la justicia se ha portado mal con ellos, digamos, ¿no? Y así sucesivamente con el caso Zapatero. En el caso Zapatero hay más unanimidad, el 90%, ¿no? Confianza de los españoles en la justicia. Bueno, pues nada, a lo que vamos, y yo lo quería abordar con ustedes con mayor detenimiento, pero parece que en el Tribunal Constitucional se lo van a tomar con calma y hasta octubre no tienen para nada previsto decidir la amnistía de Puigdemont. Y aquí les va a ir, porque claro, pues el momento ya para buscar un sí en los presupuestos generales del Estado, Junts no les va a dar el sí ni de coña, si no está resuelto esto, y aún estando resuelto ya veríamos. La condena de García Ortiz tampoco se va a ver hasta octubre, y caso que llegue la revisión de la sentencia de Ábalos, pues esa será muy posterior a octubre. En octubre ya estaremos visualizando las próximas elecciones generales. Yo creo que los presupuestos no van a salir, no tiene ninguna posibilidad de que salga adelante. Hoy mismo el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dicho que no a este planteamiento. Incluso la propia Cataluña pues, dice que lo ve un poquito mejor, pero no está de acuerdo en esos presupuestos a la carta, en esa financiación a la carta, ¿no? O singular para cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, muy pocas prioridades. Que era básica para ellos hasta hace unos meses, sí. Pues básicamente el Tribunal Constitucional está esperando que resuelva una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso de amnistía. La primera que se lanzaron fue por parte del Tribunal de Cuentas español y a propósito de esa doctrina, construir una nueva doctrina, ellos ya en octubre o en noviembre tranquilamente. A mí me parece muy feo, me parece feísimo que estén esperando a los otros para emitir, para no equivocarse. Claro, usted tendrá que tener criterio, y vamos a suponer el pobre Puigdemont esperando hasta octubre, noviembre. ¿Por qué? Por lo otro. Hombre, por Dios. Tampoco es que me dé mucha No, ya, lo decía en tono irónico, por supuesto. Esa es la parte positiva. Ya, lo que pasa es que, bueno, pues una vez se pronuncie el TJUE, pues habrá que ver qué resquicio deja para poder... Sí, pero yo les digo por mi experiencia, una sentencia del TJUE, otra sentencia del TJUE. Por tanto, digan lo que diga el Tribunal Constitucional, se lo manda el Supremo, lo digo al señor Puigdemont, el Supremo va a elevar otra nueva cuestión sobre el tema y nos vamos al 27 y Puigdemont todavía esperando, el Yasok aquí, que está deseando... En Waterloo con los mejillones... Seguirá Waterloo ahí dándole a los pastes y la cerveza caliente, que en verano es lo que peor sienta. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, acaso para que yo agradezca a mis dos invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y también a ustedes les agradezco su interés por el programa.
Eso sí, para ustedes hay premio, porque a la vuelta de publicidad nos vamos al día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Víctor de Aldama tendrá que afrontar dos frentes judiciales por sus afirmaciones, sea en medios de comunicación, sea en los juzgados. El primero de esos frentes se lo plantea el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Se trata de que en su día dijo Víctor de Aldama que había intentado Bolaños pues sobornarle. De ese intento de soborno tendrá que dar cuenta en una conciliación. La segunda demanda o el segundo problema judicial es la amenaza de Delcy Rodríguez, la encargada presidenta de Venezuela, que está quejosa porque Aldama la vincula con unos pagos al PSOE y a la Internacional Socialista en cupos petroleros. Esta va a ser la primera vez que Aldama tendrá que defender sus acusaciones ante los juzgados. Víctor de Aldama tiene ahora la posibilidad de retractarse de ambas afirmaciones en los correspondientes actos de conciliación convocados en los juzgados. Si, como todo apunta, decide mantener sus declaraciones, quedará por ver si Félix Bolaños o Delcy Rodríguez dan el siguiente paso y presentan una demanda o una querella contra el comisionista. En el caso de la vicepresidenta venezolana, esta vía parece menos probable, ya que un procedimiento judicial podría dar lugar a preguntas sobre cuestiones controvertidas, entre ellas el contenido de las maletas con las que llegó a España durante su polémica visita. José Luis Rodríguez Zapatero superado por los acontecimientos. Esa es la versión que sostiene la Moncloa, que ha establecido un estrecho marcaje sobre el expresidente por la situación que vive desde el pasado 19 de mayo, cuando fue imputado en la Audiencia Nacional. Su investigación comenzaba por los delitos de corrupción en la causa de Plus Ultra como principal responsable, pero la entrada en la UCO en su despacho de Ferraz y el descubrimiento de las joyas millonarias no declaradas ha ido empeorando su situación. Es por ello que desde entonces el expresidente permanece recluido en su casa, algo que, sumado a la presión mediática, ha hecho mella en su estado de ánimo y le ha llevado a barajar la idea. Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por injurias, el primer paso hacia el ataque judicial motivado por las declaraciones de Aldama, unas declaraciones en las que se le señalaba como la remitente del sobre vinculado con la financiación ilegal del PSOE. La justicia ya ha movido ficha. El juzgado número 50 de Madrid ha citado a Aldama a un acto de conciliación el próximo 16 de julio. El objetivo es forzar una rectificación. Aldama aseguró ante el juez que la propia Delcy le dio ese sobre con 250 millones de dólares en cupos de petróleo, unos fondos destinados, según el comisionista, a financiar al PSOE. Ese sobre ya está en manos de los tribunales. Aldama lo entregó al juez del caso Coldo el pasado mes de marzo. Se investiga en una pieza secreta sobre pagos en efectivo a los socialistas. La UCO lo ve significativo. Las fechas de recepción coinciden de forma sospechosa con la visita de Delcy a Barajas en enero de 2020. La defensa de la política venezolana alega que estas afirmaciones tienen un contexto negativo. Sin embargo, el sumario revela otra realidad. Ambos mantenían una estrecha relación de amistad. El propio comisionista ya advirtió ante la Audiencia Nacional sobre el destino final de estos negocios. Cita clave el próximo 16 de julio. Si el abogado de Aldama no rectifica en el juzgado, Delcy Rodríguez tendrá vía libre para formalizar la querella. Víctor de Aldama se va a enfrentar en los juzgados con dos inconvenientes por sus afirmaciones en medios de comunicación y también en los juzgados. La primera es la demanda del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha sido ya admitida en los juzgados por haber dicho que le había intentado sobornar. Es la primera objeción judicial a las afirmaciones del comisionista Aldama.
hasta ahora reafirmadas en sendas investigaciones judiciales casi siempre. Veremos qué pasa en estos dos asuntos. La segunda es la de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, quien parece dispuesta a querellarse contra Aldama por haber facilitado a los juzgados españoles el famoso sobre que ella le habría entregado, según Aldama, con información sobre los cupos petroleros que el régimen de Maduro canalizaba para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. Estamos hablando de 250 millones de dólares. Curiosamente, Delcy Rodríguez tiene un abogado amigo en España, que no es otro que Baltasar Garzón. Concurre en la figura de Baltasar Garzón, que fue apartado de su juzgado por una condena por prevaricación, que es el peor de los delitos que se le pueden reprochar a un juez. Además, Garzón era el abogado de Alex Saab, un colombiano que trabajaba para el régimen de Maduro, tratando de ayudarles a exportar capitales de lo que depredaban de Venezuela a refugios seguros en el extranjero. Saab está extraditado a Estados Unidos, acusado de enriquecerse con los fondos de ayuda humanitaria del gobierno de Venezuela. En fin, yo tengo mis dudas de que Delcy se atreva con un procedimiento en toda regla en España, siendo que el abogado de Aldama, Choclán, podría convertir ese procedimiento en un calvario para ella, lógicamente. De momento, eso sí, hay un acto de conciliación el 16 de julio que veremos si Aldama echa marcha atrás o si continúa para adelante. Y Pedro Sánchez tiene previsto disfrutar este año de casi 5 semanas de vacaciones. El presidente del Gobierno se irá todo el mes de agosto, algo que no había hecho desde que llegó a la Moncloa en 2018. La previsión es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio y que la actividad ordinaria del Ejecutivo se retome el 1 de septiembre. Unas vacaciones que Sánchez pasará junto a Begoña Gómez en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote. Mandos de la Guardia Civil acusan a la directora del organismo armado, Mercedes González, y al DAO, teniente general Manuel Llamas, de causarle un daño irreparable al cuerpo. Aparecen agravios comparativos, como algunos guardias civiles que fueron apartados por seguir el reglamento por temas de imputación en asuntos mucho menos graves. Por ejemplo, en uno de los casos, llamar mentiroso a Pedro Sánchez, quien no lo ha hecho en algún momento de la singladura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. E incluso las críticas al Gobierno por mantener a los dos altos cargos de la Guardia Civil imputados por corrupción parece que se están trasladando a Podemos, como van a escuchar ahora de las palabras de Pablo Fernández. Esto es grave, esto es gravísimo, esto es insostenible. Es absolutamente lamentable que a día de hoy la directora general de la Guardia Civil no haya presentado su dimisión y es penoso, es patético que Pedro Sánchez no haya cesado de forma fulminante a la directora general de la Guardia Civil y la mantenga en su puesto. Todos estos casos revelan que se ha usado lo que gestionaban por ser gobierno para meter la mano en dinero público y robar lo que es de todos y de todas gracias a su posición. Y la UDEF analiza una reunión que José Luis Rodríguez Zapatero habría mantenido con la secretaria de Estado de Seguridad y número 2 de Marlaska, Aina Calvo, pocos días antes de la detención del empresario Julito Martínez, el presunto testaferro de Zapatero. Los mismos mensajes también hacen referencia a la existencia de una tercera persona identificada como Leire, cuya identidad tratan de esclarecer los agentes. Según el debate, fuentes del Ministerio del Interior aseguran que esa Leire a la que se hace referencia a los mensajes no sería la exmilitante socialista, sino la exministra Leire Pajín. Los escándalos del PSOE revelan corrupción en empresas públicas, al menos en 6 de ellas. El caso Leire apunta a irregularidades dentro del SEPI de Enusa, que es la empresa nacional del uranio, o de Mercasa. El caso Begoña Gómez dispara contra Red.es y la sentencia del caso Ábalos confirmó el enchufe de Jessica Rodríguez, la supuesta sobrina, en Ineco o Transatec,
que dependían de la influencia de Ábalos, la primera, y del Ministerio de Agricultura, la segunda, Traxatec. Hasta 6 son las empresas públicas españolas que se han visto salpicadas por alguno de los casos de corrupción que rodean al entorno del PSOE y de Pedro Sánchez, o que son parte de ella y tienen a uno o a varios de sus presidentes o directivos imputados. Ineco y Traxatec, las empresas dependientes del Ministerio de Transportes y de Agricultura respectivamente, han sido las primeras afectadas en las que la corrupción ha quedado acreditada. Con la sentencia del caso Mascarillas del Tribunal Supremo, se ha demostrado que el exministro José Luis Ábalos utilizó su posición para lograr la contratación de su expareja Jessica Rodríguez en ambas. Entre 2019 y 2021, Jessica cobró un salario mensual a pesar de no acudir a trabajar. El que fuera titular de Transportes y su asesor Koldo García han sido condenados por malversación por estos hechos. Por otro lado, el juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha abierto recientemente una causa separada a instancias de la Fiscalía Europea para investigar a funcionarios de la empresa Red.es por presunta prevaricación y fraude de fondos comunitarios. Esto se debe a que la investigación apunta que la entidad pública pudo favorecer la adjudicación de contratos millonarios a las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario cercano a la esposa del presidente. En el caso de la SEPI, la situación se agrava un poco más, ya que actualmente los 3 presidentes de la entidad durante el mandato de Pedro Sánchez están siendo investigados. Los tribunales, en colaboración con la UCO y la UDEF, dudan ya de la legalidad de rescates otorgados por el organismo público bajo el mando de Belén Gualda, Bartolomé Lora y Vicente Fernández por un importe superior a los 760 millones de euros. Y es que las investigaciones también sitúan a Fernández como miembro de la trama de Leire 10 y señalan que sus maniobras habrían alcanzado a las entidades dependientes de la SEPI, Mercasa y Enusa, donde la llamada fontanera del PSOE trabajó en el Departamento de Comunicación. En el caso de Mercasa, cuyo expresidente José Ramón Sempere está imputado, la Fiscalía considera que tanto él como Díez y Fernández habrían aprovechado el proyecto de traslado de la sede de la empresa para enriquecerse. En cuanto a Enusa, los investigados habrían obtenido un beneficio de algo más de 17.000 euros, cuantía que se cobraron por el contrato de un despacho de abogados para desarrollar una operación de compra de activos en Melilla y Castellón. La SEPI, Enusa, Mercasa, Red.es, Ineco y Traxatec. Esta es la lista de empresas públicas salpicadas. Veremos si el número crece según avanzan las investigaciones. Y el juez Antonio Viejo, en sustitución de Juan Carlos Peinado, que se ha ido de vacaciones, ha rechazado que Begoña Gómez viaje a Turquía con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN. Dice el magistrado que Gómez ha sido invitada sin tener una intervención activa en dicha cumbre, a la que asegura solo ha sido invitada por razones de cortesía institucional. En cambio, el juez sí que ha autorizado a la mujer del presidente viajar a Londres a la graduación de su hija. Hoy, además, las acusaciones populares han pedido al juez Peinado que impute a los directivos y técnicos de Red.es que participaron en la adjudicación de una licitación a Juan Carlos Barrabés, el empresario al que la mujer del presidente favoreció con varias cartas de recomendación. El derrumbe anímico que presuntamente sufre José Luis Rodríguez Zapatero ha forzado a Moncloa a establecer una especie de marcaje permanente para controlar todos y cada uno de sus movimientos. La escolta policial asignada por Interior para asegurar que Zapatero no tenga ningún tipo de problema en su seguridad, ahora resulta que ha sido la que se encarga o la que se está encargando, además de protegerle, de informar a Moncloa de quiénes son las personas que se ven con Zapatero, de si se mueve mucho o poco. Parece que ha dejado de correr como tenía costumbre, alguna vez incluso o muy a menudo con Julito Martínez, ahora está mucho en casa, en fin, ese tipo de cosas lo facilita la escolta de José Luis Rodríguez Zapatero, lo cual a muchos nos hace pensar que efectivamente las escoltas no siempre hacen lo que está previsto que hagan. José Luis Rodríguez Zapatero superado por los acontecimientos. Esa es la versión que sostiene la Moncloa, que ha establecido un estrecho marcaje sobre el expresidente
por la situación que vive desde el pasado 19 de mayo, cuando fue imputado en la Audiencia Nacional. Su investigación comenzaba por los delitos de corrupción en la causa de Plus Ultra como principal responsable, pero la entrada en la UCO en su despacho de Ferraz y el descubrimiento de las joyas millonarias no declaradas ha ido empeorando su situación. Es por ello que desde entonces el expresidente permanece recluido en su casa, algo que, sumado a la presión mediática, ha hecho mella en su estado de ánimo y le ha llevado a barajar la idea de salir de España por una temporada sin que eso suponga una tentación de fugarse. Otra opción sería desplazarse a su chalet de Lanzarote para tratar de pasar desapercibido, aunque su abogado ya le ha quitado la idea de la cabeza para evitar revuelos innecesarios. Por todo ello, el presidente del gobierno es informado diariamente por el equipo de escoltas de Zapatero de su rutina, de la que ya no forma parte su hábito de correr. Una práctica que era recurrente en su día a día y que en ocasiones solía hacer acompañado, y aunque sean los propios policías que acompañan a Zapatero los que dan cuenta de su día a día, uno de sus interlocutores frecuentes es el propio Pedro Sánchez, con quien, no obstante, ha espaciado las llamadas en las últimas semanas. Eso sí, pese a los reportes diarios, informar de las actividades de su protegido no es una función de los escoltas. Y en la página internacional lo más relevante es lo que sigue llegando de los terremotos en Venezuela. La cifra de fallecidos, según el último balance vigente, es de 3.342 personas, mientras que la de heridos se ha elevado a 16.740, según informó la madrugada del domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Esta nueva cifra supone un incremento de 388 personas fallecidas más. Por lo que respecta a los españoles, son ya 35 los fallecidos, 140 los desaparecidos y seguimos con esos 11 que no se sabe qué pasa con ellos, pero que sabemos que están bajo los escombros. Y esta madrugada Rusia ha lanzado un nuevo ataque contra Kiev que se ha saldado con 20 personas fallecidas y 56 heridos, entre ellos 7 niños. El ataque, dirigido según el Kremlin contra aeródromos militares, también ha impactado en varios bloques de viviendas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a Europa y a Estados Unidos que tomen decisiones drásticas para reforzar las capacidades antibalísticas de Ucrania en la cumbre de la OTAN que comienza mañana en Turquía. Y la cumbre de la OTAN en Ankara va a reflejar la unidad que tienen los miembros de la Alianza Atlántica ante el aumento del gasto de defensa que exige Donald Trump, que por cierto ha dicho que asiste por amistad con el presidente turco Erdogan. Pedro Sánchez protagonizará uno de los encuentros más esperados de la cumbre al coincidir por primera vez cara a cara con Donald Trump desde el aumento de las discrepancias entre ambos gobiernos y después de que Trump haya repetido varias veces que España es lo peor que se puede tener como aliado. Lo ha dicho 3 veces, incluso en los últimos tiempos. Bueno, además Donald Trump ha insistido en meterse en zarzales nuevos, como por ejemplo una especie de insulto a Giorgia Meloni, a la primer ministra italiana, de la cual dice que va a pedir una orden de alejamiento. Qué gracia. En fin, bueno, vamos con... España está afrontando hoy una jornada especialmente complicada por los incendios forestales, con frentes activos en distintos puntos del país que mantienen en alerta máxima los servicios de emergencia. En Soneja, Castellón, el avance de las llamas ha obligado a desalojar de forma preventiva a unas 500 personas y ha alcanzado el entorno de la Sierra de Espadán. En Grazalema, Cádiz, otro incendio ha provocado el desalojo de un hotel como medida de precaución. Y en Sentmenat, Barcelona, otro incendio avanza sin control, lanzando focos secundarios. Ya ha afectado a unas 10 hectáreas y 7 urbanizaciones están confinadas. Y todo ello después de una noche de intenso trabajo en la Bisbal de Empordà, en Girona, donde un incendio que ha arrasado más de 2.200 hectáreas permanece estabilizado, aunque los bomberos siguen pendientes de las altas temperaturas y del viento antes de poder darlo por controlado. Bueno, Gloria, y desde las 9 no estamos más que pendientes del partido de España y Portugal.
Así es, de momento empate sin goles en este partido España-Portugal, que mantiene en vilo pues, a millones de aficionados. La selección española se está jugando en estos momentos el pase a los cuartos de final. La expectación es máxima para este duelo que parece de final anticipada. Esperemos que los nuestros consigan la victoria. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos. Esperamos que gane España este partido y que pase a la siguiente fase. Pero bueno, no es más que un desideratum, ¿eh? Y les dejamos ahora con Tiempos Modernos, presentado por Mario Pérez. Muy buenas noches.